Hola amigos, bienvenidos a Palabra que da vida. Escuchemos al comenzar este programa un fragmento del Evangelio de hoy, de San Lucas. En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Palabras fuertes, radicales, porque ¿quién, salvo Dios, puede pretender ocupar el primer lugar en el corazón de alguien, un lugar por encima de las personas más amadas, como la esposa, el esposo, los hijos, incluso por encima de uno mismo? Solo Dios. Solo Dios, porque el mandamiento del amor a Dios por encima de cualquier otra persona o cosa es el primer mandamiento. Por eso Jesús, con esta expresión tan clara, tan radical, está mostrándonos la conciencia que él tenía de su propia divinidad. Porque Jesús sabía que él era Dios, tenía derecho y se atrevía a decirle a los discípulos que tenían que seguirle a él y que tenían que amarle a él más que a nadie. Pero esto nos está colocando delante de otra cosa, primero de la divinidad de Jesús, pero también delante de otra cosa, algo que tendemos a olvidar: los derechos de Dios. Y digo que tendemos a olvidarlo curiosamente, irónicamente incluso, porque no me cabe duda, y no solo a mí, sino también a muchos, no nos cabe duda de que vivimos en la época de los derechos. Todo el mundo habla de sus derechos, todo el mundo. Y no digo que a veces no haya que hacerlo, ¿verdad? Digo que hay una inflación del concepto de derecho, y que la hay porque se olvida el otro concepto que va unido al de derecho y que es su contrapeso natural, el concepto de deber. Todo el mundo habla de derechos y nadie habla de obligaciones. Todo el mundo sabe cuáles son perfectamente sus derechos y está dispuesto a hacer lo que sea para reivindicarlos, aunque después no lo consiga. Bueno, pero nadie habla de cuáles son los deberes que tiene que cumplir, cuáles son las obligaciones que tiene que respetar. De eso prácticamente nadie habla, y por eso hay una inflación. Es decir, estamos cojos, porque si tenemos dos piernas hay que usar las dos. Una será la de los derechos, pero otra será la de los deberes. Es que mis derechos son los deberes de mi prójimo y los derechos de mi prójimo son mis deberes. Por eso este Evangelio de esta semana nos ayuda a tener presente los derechos, pero los derechos de Dios, los derechos que Dios tiene con respecto a nosotros y por lo tanto los deberes que nosotros tenemos para con Dios. Y el primero de esos deberes nuestros, que es el primero de los derechos de Dios sobre nosotros, consiste precisamente en lo que acaba de decir Jesús, en darle al Señor el primer lugar en nuestra vida. Darle a Dios el primer lugar en la vida es un asunto teórico, efectivamente, pero es también un asunto muy práctico. Si Dios tiene derecho a ocupar el primer lugar en mi vida, ¿cómo es posible que le dedique, por ejemplo, tan poco tiempo? ¿Cómo es posible que no tenga nunca o casi nunca tiempo para estar un rato con Él, para hacer un poco de oración? Si Dios tiene derecho a ser el primero en mi vida, ¿por qué dedico tan pocos de mis ingresos a Dios y a las causas de Dios? ¿Por qué, en cambio, la mayor parte de mis ingresos están dedicados a mí mismo, por ejemplo? Si dedicara a Dios solamente una pequeña parte de lo que dedico a cosas superfluas, seguramente que ayudaría notablemente más a la Iglesia y a los pobres. En definitiva, esta semana la palabra de Dios nos invita a tener presente que Cristo es Dios, que tiene el derecho a ocupar el primer lugar en nuestra vida y que por lo tanto eso tiene que pasar por cosas muy concretas que respeten ese lugar privilegiado, único de Dios. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.